Cada vez que hablas con alguien te pasas el resto del día pensando en ello. Te responden de manera breve, de manera rápida y piensas que te odian. No te contestan los mensajes lo suficientemente rápido y empiezas a agobiarte. Estás buscando constantemente razones para creer que no le caes bien a la gente. Mira, durante los últimos 5 años de mi vida me he disculpado por absolutamente todo. Y te lo digo totalmente en serio, decía perdón constantemente. Alguien chocaba conmigo cuando perfectamente podía haber esquivado mientras yo estaba quieto y aún así yo decía perdón. Tenía mis propias opiniones y creencias firmes sobre algo, pero enseguida me echaba hacia atrás diciendo, bueno, no sé, igual me equivoco. Le escribía a alguien y si no me respondía en una hora, en media hora, yo mismo me convencían de que ya me odiaba. Y lo más loco es que ni siquiera me estaba dando cuenta de que estaba haciendo eso o de que era un problema. Simplemente pensaba que todo el mundo era como yo, era así. Pensaba que todo el mundo se preocupaba por lo que los demás pensaban de ellos. Que todo el mundo repasaba conversaciones en su cabeza, incluso por la madrugada, por la noche, a las 2 de la madrugada, a cualquier hora. Pero entonces recordé una vez cuando yo tendría entre unos 16, unos 15, 16 años. Publiqué un vídeo de mi transformación física aquí en YouTube y tenía algunos seguidores de mi instituto. Después de varios días casi no tenía likes ni nada y fue tan vergonzoso que me sentí fatal. Pensé, vaya, creía que me conocía esta gente y me apoyarían, pero no fue así. Y yo me lo tomé muy a pecho, pensé que quizás realmente se reían de lo que hice, que me odiaban o que pensaban que yo era un flipado. Así que me pasé todo el día torturándome mentalmente sobre eso. Durante algunos días estuve convencido de que las personas con las que apenas hablaba o me hablaban me estaban juzgando o simplemente no les importaba. Es como que yo notaba constantemente eso en el instituto. Y yo no me di cuenta entonces, pero ahora sí. Aquello era un problema muy serio. Era serio y seguramente empezó cuando era mucho más pequeño. No sé exactamente cuándo, pero seguramente fue en primaria. Yo no era el niño más extrovertido ni el más popular, pero me llevaba bien con todo el mundo. Y creo que era porque tenía como una especie de miedo de que alguien no me quisiera, como caer mal a la gente. Cambiaba mi forma de actuar dependiendo incluso de con quién estaba. Si estaba con un grupo de amigos, actuaba de una manera y si estaba puntualmente con otro grupo, actuaba de otra, pero siempre manteniendo obviamente mis principios y respeto hacia todo el mundo. Estaba el grupo A y el grupo B y el grupo C y yo simplemente me adaptaba a lo que creía que los demás esperaban de mí. Y durante un tiempo funcionó. En secundaria funcionaba perfectamente y a la gente le caía bien. Tenía amigos, encajaba. Bueno, al final yo siempre he tenido como una especie de juventud, entre comillas, bastante amigable y que le caía bien hasta el más malo del instituto. Si en aquella época me hubieras preguntado cuáles eran mis opiniones sobre cualquier tema, me da igual, política, trabajo, fútbol, videojuegos, lo que sea, probablemente no habría sabido responderte. O quizás sí habría respondido, pero no habrían sido mis opiniones. Habrían sido las opiniones del grupo con el que estuviera en ese momento. Mis opiniones eran simplemente las opiniones de las personas que me rodeaban. Y no me daba cuenta de lo agotador que iba a ser mantener eso durante años. Porque cuando estás actuando constantemente, eres como un bufón. Estás vigilándote a ti mismo todo el tiempo, preocupándote por cómo te perciben los demás o qué imagen tú proyectas. Tu cerebro nunca se apaga, no puedes relajarte, no puedes vivir el momento, no puedes estar tranquilo y es algo que me pasaba muchísimo a mí. Recuerdo ir a casa de mis amigos y analizar absolutamente cada interacción que tenía yo con ellos. Si alguien se reía de algo que decía, podía pasarme 10 minutos intentando averiguar si se estaba riendo conmigo o de mí. Tenía que estar constantemente pendiente de cómo me veían los demás. Y lo que empeoraba aún más esta situación es que a mí siempre se me ha dado muy bien ocultar eso. Y suena un poco dramático, pero por fuera parecía estar bien, incluso parecía estar seguro de mí mismo, pero realmente no estaba pasando eso. Por dentro estaba pensando en absolutamente todo, estaba sobrepensándolo y dudando constantemente de todo lo que decían o de cualquier cosa. Había mucha gente con la que hablaba y en realidad simplemente estaba interpretando como una especie de papel. Y la peor parte de preocuparte demasiado por la opinión de los demás es que empiezas a perderte lo que es a ti mismo. Y no lo digo en un sentido filosófico, profundo ni nada por el estilo, lo digo literalmente, te olvidas de quién eres. Porque cuando pasas todo el tiempo intentando ser lo que los demás quieren que seas, dejas de saber lo que tú realmente quieras. Dejas de tener tus propias opiniones, tu propio estilo y tus propios intereses. Y eso fue una etapa bastante larga en el instituto. También empecé a darme cuenta de esto cuando tenía que tomar decisiones. Intentaba averiguar qué quería hacer con mi vida y me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que realmente yo quería. Porque cada decisión que tomaba estaba basada en lo que los demás pensarían. Recuerdo pensar en qué carrera quería estudiar y mi razonamiento no era qué quiero hacer yo. Era de la siguiente manera, fíjate, era qué queda bien para estudiar, qué impresiona para estudiar, qué pensarán mis amigos que no sea raro o ridículo para que yo pueda estudiar, qué sería eso que la gente, entre comillas, digamos, que lo interprete correctamente. Y así acababa eligiendo cosas que ni siquiera me interesaban porque sonaban bien cuando se las contaba a la gente. Yo acabé haciendo un itinerario de bachillerato cuando había sido siempre un estudiante de aprobar justísimo y que no le gustaba realmente hacer eso. Lo acabé haciendo, suspendía prácticamente todo, no podía aprobar prácticamente nada porque no se me daba bien ni tenía interés sobre ello,
aunque realmente esta etapa no es que me interese mucho porque no acabé yendo ni a la universidad. Pero esto no era solo con los estudios. Yo estaba estresándome intentando impresionar a gente que probablemente ni recordaba mi nombre. Pero yo me había convencido de que todo el mundo estaba observándome, que todo el mundo me juzgaba, que todo el mundo estaba pendiente de mí. Cuando la realidad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas preocupándose por ellas mismas. Con el tiempo me di cuenta de que buscar aprobación no solo me hacía preocuparme demasiado por lo que pensaban de mí, también me hacía decir que sí a cosas que realmente no quería hacer. Porque cuando tienes miedo a decepcionar a la gente, empiezas a sacrificar pequeñas partes de ti mismo para mantenerlos contentos. Y ahora mismo yo también estoy demasiado ocupado preocupándome por mí mismo. No me importa realmente lo que hagan los demás, ni lo que digan los demás, no me importa nada. Sigo adelante con eso que hay en mi mente y buscando respuestas a mis preguntas. Y además descubrí que me había convertido en una persona complaciente. Y sinceramente al principio sonaba muy bien esto. Yo pensaba que era algo positivo, pero en realidad es algo horrible. Porque cuando eres una persona complaciente, dices sí a todo, incluso cuando te perjudica, porque decir no parece imposible. Tenía amigos que me pedían hacer cosas y yo siempre decía que sí, aunque estuviera agotado, cansado, aunque tuviera otros planes o aunque simplemente no me apeteciera. Porque no podía soportar la idea de decepcionar a alguien. Y al principio a la gente le gustaba eso de mí. O al menos eso es lo que yo creo. Era como el amigo fiable, el que siempre estaba dispuesto a hacer todo. El que nunca causaba problemas, el que nunca decía que no, pero con el tiempo me di cuenta de que la gente empezaba como a aprovecharse. Sabían que iba a decir que sí, así que seguían pidiéndome cosas y yo seguía aceptando hasta acabar agotado. Y podía ser cualquier persona. Había personas que me caían fatal y cuando me pedían respuestas de un examen, yo se las daba. Y luego no me devolvían los apuntes o se aprovechaban de eso que yo estaba haciendo como si fuera mérito suyo. En la época del gimnasio, cuando me hice viral por mi cambio, muchísima gente me escribía únicamente para pedirme rutinas, dietas, correcciones, que yo entrenara con ellos, que les entrenara, todo tipo de cosas relacionadas con esto. Y realmente necesitaban mucho de mi tiempo. En mi cabeza, decir que no significa que dejarían de quererme. Y ni siquiera sé por qué me importaba tanto. Pero hubo una situación que me hizo abrir mucho los ojos. No fue algo que me pasó directamente a mí, pero fue a una persona que yo conocía. Recuerdo que una noche salió con un grupo bastante grande de personas y eran amigos, conocidos, te puedes imaginar el tipo de ambiente que era. Y gente con la que se llevaba bien. Así que él, digamos que los considera prácticamente todo parte de su círculo. Durante toda la noche estaba ayudando a toda la gente. Uno necesitaba dinero para una cosa, otro necesitaban que le invitaran a una bebida, otro necesitaba un favor suyo. Cada vez que alguien le pedía algo, él decía siempre que sí. Una vez y otra más y todas las que te puedas imaginar. Hasta llegar al punto de acabar gastándose bastante más dinero del que realmente quería gastar. Y lo más curioso es que ni siquiera parecía molestarle. ¿Y sabes por qué? Porque estaba acostumbrado a hacerlo. Estaba acostumbrado a intentar quedar bien con todo el mundo. Y estaba acostumbrado siempre a poner a los demás por delante. Estaba acostumbrado a decir que sí a todo lo que se daba, a todo lo que se le cruzaba por delante. Unos días después de todo esto pasó algo. Y fue allí cuando todo cambió. Se dio cuenta de que muchas de las personas a las que tanto intentaba ayudar ni siquiera eran amigos de verdad. Simplemente estaban acostumbrados a que nunca pusiera límites. Y cuando yo vi aquello empecé a pensar, porque aunque mi situación era diferente, el problema era exactamente el mismo. Él necesitaba que la gente estuviera contenta con él. Y yo necesitaba que la gente pensara bien de mí. Al final los dos, digamos que estábamos haciendo exactamente lo mismo. Estábamos sacrificando una parte de nosotros mismos para conseguir la aprobación de los demás. Y fue allí cuando empecé a cuestionarme muchas cosas. Cada vez que me sorprendía dándole demasiadas vueltas a algo o preocupándome por la opinión de los demás o de alguien, intentaba preguntarme lo siguiente: ¿esto realmente importa? ¿Esta persona realmente importa? ¿La opinión de esta persona afecta de verdad a mi vida? Y la mayoría de las veces, adivina qué, la respuesta era no. Estaba estresándome por personas que apenas conocía. Yo después empecé a decir que no. Al principio, pues no te voy a engañar, yo me sentía mal, me sentía nervioso, como que yo no podía decir eso porque iba en contra de mis principios, en contra de mí, pero es una situación muy jodida. Pero finalmente lo acabé haciendo. Mi cerebro siempre estaba convencido de que iba a pasar algo malo, que me iban a pegar, me iba a insultar, lo iba a pasar mal, iban a hablar mal de mí en las espaldas, cualquier cosa, pero adivina que no pasó absolutamente nada. La mayoría de la gente no se preocupa si les dices que no, simplemente les piden ayuda a otras personas. Yo me puse una regla: solo pedir perdón cuando realmente hubiera hecho algo mal. Y también tuve que obligarme a dejar de disculparme por tener mi propia opinión. Poco a poco, digamos que las cosas empezaron a cambiar y lo primero que notas es que algunas personas no van a apreciar la nueva versión de ti. La gente que estaba acostumbrada a que siempre dijeras sí,
no lleva bien que empieces a defenderte o a tener como una opinión más negativa. Y eso, créeme, que te muestra quién se preocupa realmente por ti. Porque quienes se quedaron eran las personas a las que les gustaba yo, no las que podían sacar algo de mí. Te voy a ser totalmente honesto, y es que yo también empecé a tomar decisiones mucho mejores, y es lo que más valoro de todo este cambio. Dejé de elegir las cosas por cómo quedaban ante los demás y empecé a elegirlas por lo que realmente quería. Relajarme en mi vida también se volvió algo como mucho más fácil. Ya no estaba repasando conversaciones en mi cabeza constantemente, aunque vengo a decirte algo, a veces me sigue pasando, pero nada que ver con el grado que tenía antes. A lo mejor antes lo hacía un 10, ahora lo hago un 2, pero muy puntualmente, y aparte ya sé cómo, digamos, llevar esta situación. Ya en ese momento era una persona que no me preocupaba por cada detalle, por cada pequeño detalle, y empecé a ser yo mismo. Digamos que la versión real de mí, no el personaje que estaba interpretando constantemente. Después de terminar el instituto me di cuenta de algo muy curioso. Que todas las personas con las que hablaba y que pensaba que eran amigos míos, apenas unas 10, te diría aproximadamente, siguieron hablándome. Y eso es algo que pasa cuando eres tan amable que consideras amigo a todo el mundo. También me pasaba con las prácticas donde hice de entrenador personal cuando ya me saqué el grado superior de acondicionamiento físico. Cuando yo estaba trabajando en prácticas ahí en ese sitio, alguien era amable conmigo una vez y yo pensaba que era como una especie de mi amigo, como que ya éramos amigos. Pero no es así, es simplemente un compañero de trabajo siendo amable y ya está. Y si estás en clase y alguien te habla una vez, tampoco significa que sea tu amigo. Puedes intentar construir lo que es una amistad, pero no hay ninguna garantía. En fin, ya te habrás dado cuenta de que yo era una persona que sobrepensaba mucho lo que pensaban los demás sobre mí, y ahora obviamente he cambiado mucho gracias a entender todo esto. Espero que podáis aprender algo de mi experiencia. Soy Marc y ayudo a personas como tú que se sienten que podrían estar haciendo mucho más con su vida, a dejar de sentirse estancadas y alcanzar lo que es tu potencial. Si te has sentido identificado con este vídeo, suscríbete, y te dejo este vídeo por aquí en pantalla que seguro que te ayudará. Y gracias de todo corazón por escucharme.